Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Subestimaron nuestra fuerza desde el principio. Ese fue su primer error. El Consejo Galáctico había existido por más de 12.000 años terrestres. Una burocracia inflada, dirigida por un centenar de especies engreídas que creían haber superado la violencia, la guerra. Sus naves brillaban impecables. Sus leyes eran densas. Su paz, sagrada. Pero su paz no era paz. Era control. Y la Tierra tuvo el valor de desafiarla. Todavía recuerdo estar sentado en ese salón curvo lleno de mentiras, rodeado de diplomáticos de piel dorada y criaturas sedosas que flotaban como medusas con delirios de poder. Yo era el delegado de la Tierra, el único humano en esa cámara, el único con cicatrices reales. Me miraban como si fuera un perro en un tribunal. Tu especie es imprudente, dijo el presidente Beliano, una cosa translúcida con 12 ojos y la moral de un cadáver. Tus pruebas de armas cerca de Z9 violaron el Acuerdo Galáctico número 8475. La paz debe preservarse. ¿Paz? Respondí, inclinándome hacia adelante, las manos cruzadas sobre la mesa metálica. ¿La paz de ustedes? No la nuestra. Un murmullo recorrió la sala. No me importó. No estaba allí para caerles bien. Estaba allí para darles una última oportunidad antes de que las puertas se cerraran para siempre. Respetamos sus fronteras, continué. Nos callamos cuando borraron 3 de nuestras colonias bajo el Acta de Preservación Ecológica. Hasta vimos cómo desarmaban nuestras flotas con sanciones y engaños. Pero entiendan esto, la Tierra no farolea. Les advertimos. Retrocedan o peleamos. Se rieron. No todos, pero suficientes. Los que tenían dinero, los que nunca habían visto sangre de cerca. Los tentáculos del Barelión temblaron con arrogancia. Amenazaste al Consejo Galáctico, delegado. No, dije, empujando mi silla hacia atrás y poniéndome de pie. Los estoy informando. Han confundido la paciencia de la Tierra con su misión. No vivirán lo suficiente para cometer ese error otra vez. Salí sin esperar a que las traducciones me alcanzaran. Eso fue hace 6 semanas. Ahora estoy en el puente del martillo de Aries, la primera y última línea de desafío de la Tierra. A mi alrededor hay hombres nacidos en la pobreza, entrenados en el silencio, criados bajo bombardeos orbitales y hambre económica porque el Consejo estranguló a la Tierra, ley tras ley. Éramos su planeta títere. Ya no. General, llamó mi segundo al mando, Renick, limpiándose sangre de un corte en la frente. Señal recibida. Todos los escuadrones en formación. Bien, dije, observando el mapa holográfico del sistema capital del Consejo. 13 planetas poblados, una sede de poder, sin escudos planetarios. ¿Para qué los necesitarían? Paz. ¿Verdad? Me incliné hacia adelante. Ejecuten la operación Lazo. Renick dudó. Señor, una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Nos llamarán terroristas en toda la galaxia. Lo miré, mi mandíbula tensa. Nos han llamado cosas peores. Lanzamos. Las flotas de la Tierra no igualaban al Consejo en tamaño, pero el tamaño no importaba cuando no tenías nada que perder. Nos robaron recursos, esterilizaron a nuestra población con regulaciones de salud, borraron 2 de nuestros puestos avanzados y lo llamaron contención. Y durante todo eso, la Tierra tragó su orgullo, jugó a la diplomacia, sonrió en sus salones. Ahora dejamos de sonreír. El primer planeta no lo vio venir. Los satélites cayeron antes de que sonaran las campanas matutinas. Varillas cinéticas desde órbita destrozaron los centros urbanos. Sin láseres, sin advertencias, solo destrucción cruda, algo que no habían visto en siglos.
No atacamos civiles a menos que fuera necesario. No éramos monstruos. Pero sus estaciones militares, sus nodos de comunicación, sus búnkeres del Consejo, pulverizados en minutos. Nos movimos rápido. Ellos, lentos, porque la paz te debilita. El Consejo intentó responder, negociar, ofreció charlas y cumbres de emergencia. Los ignoramos. Tuvieron años para hablar. Ahora era hora de escuchar. Tras el quinto ataque, Renick se giró hacia mí. Señor, mensaje entrante del núcleo interno del Consejo. Suplican un alto al fuego. Miré la pantalla. Decenas de especies con ojos asustados. Sin arrogancia ahora, solo miedo. Reprodúcelo, dije. Un diplomático de 3 ojos apareció, temblando. Humanidad, por favor. Reconocemos sus quejas. Resolvamos esto pacíficamente. Me acerqué a la pantalla. Tuvieron su paz, dije, mi voz fría. La usaron para robarnos todo. Ahora estamos aquí para recuperar lo que nos quitaron. Corté la transmisión. El olor a metal quemado llenaba el aire reciclado. El martillo de Aries tembló bajo el peso de la reentrada, su casco cubierto de escombros del Consejo. Me quedé quieto en el puente, mirando el brillo desvanecerse de la última estación orbital que reducimos a cenizas. Basta de faroles. Basta de palabras. Basta de tratados firmados en silencio mientras nuestra gente moría de hambre. Señor, confirmación de todos los grupos de batalla. Sectores 9, 11 y 14 neutralizados. No queda resistencia funcional en el anillo de defensa del núcleo, reportó Renick, su voz tensa por la incredulidad. Ni siquiera pelearon. Claro que no, murmuré. ¿Por qué lo harían? No han peleado en siglos. Dependían de leyes, burocracia y amenazas disfrazadas de diplomacia. Estaban tan altos sobre la suciedad de la guerra que olvidaron cómo huele el suelo. Pensaron que eran intocables, dije. Ahora pueden saborear las cenizas. En la pantalla, vi una de sus lunas partirse en 2. Una instalación minera destruida, la gravedad colapsándola hacia adentro. Otra promesa vacía convertida en polvo. No solo atacamos. Desmantelamos. Pero no celebraba. Comandante, dije en voz baja. ¿Cuántas pérdidas civiles? Dudó. Desconocido, pero los escaneos preliminares muestran al menos 2 ciudades en zonas de caída secundaria. No parpadeé, no me inmuté. Mi mandíbula se apretó, pero mi voz permaneció firme. A saber que dimos advertencias de evacuación antes de cada ataque. Si sus líderes no se preocuparon por mover a su gente, esa no es nuestra carga. Renick asintió lentamente, pero vi el peso en sus ojos. Era joven, 15 años menor que yo. Creció en los barrios bajos de la colonia Europa, donde la comida era un privilegio semanal y los drones del Consejo patrullaban a diario. Sabía lo que costaba la guerra. Solo que aún no había entregado la factura. Ahora lo hacía. No éramos monstruos, pero tampoco víctimas. 12 horas después, atracamos en las ruinas de la base orbital Z9, una de las suyas. Ahora nuestra. Nuestras tropas se movieron como sombras por la estación abandonada. Sin resistencia, sin trampas. Solo silencio. El tipo de silencio que resonaba con miedo. Caminé por los corredores, mis botas golpeando suavemente el suelo de aleación negra. El Consejo no había escatimado en gastos al construir esos lugares. Acero pulido, arte en las paredes, comodidad para sus diplomáticos y observadores. Todo desaparecido ahora. Pantallas rotas, ventanas destrozadas, y alguna mancha de sangre seca donde un oficial en pánico no alcanzó el transbordador a tiempo. Nunca esperaron esto. Nunca pensaron que la Tierra contraatacaría. Uno de mis exploradores, un hombre de ojos duros, se acercó con el rifle colgado. General, encontramos algo. Me llevó 2 pisos abajo, a los niveles administrativos. Allí, en una cámara asegurada, encontramos una bóveda de inteligencia del Consejo, intacta. Mis técnicos la abrieron en minutos. Y dentro, pruebas. Pruebas de los programas de esterilización, registros de agentes químicos liberados en la atmósfera terrestre durante los últimos 70 años,
disfrazados como iniciativas de corrección climática. Detalles de embargos comerciales orquestados para causar hambruna en colonias rebeldes, programas de condicionamiento psicológico, agendas de disrupción cultural. La Tierra no solo estaba siendo oprimida. Nos estaban borrando, lenta, metódicamente, con una sonrisa. Mis dedos recorrieron la consola, desplazándose por líneas de datos clasificados. Tuve que tragarme la bilis que subía por mi garganta. Lo llamaron Proyecto Velo, murmuró un técnico. Diseñado para asegurar la obediencia a largo plazo de especies inestables de tercer nivel. ¿Inestables? Repetí. Quieren decir humanas. El puño de Mlen se apretó. Permiso para filtrar esto a todos los faros de comunicación que tengamos, señor. Asentí. Asegúrense de que entiendan. Esto no fue una guerra. Fue un genocidio en cámara lenta. Al día siguiente, la galaxia vio los archivos. Y la galaxia reaccionó. Algunas especies miraron hacia otro lado. Otras susurraron tras puertas cerradas. Unas pocas expresaron simpatía. Pero la mayoría calló, porque el silencio es el idioma más seguro cuando los gigantes caen. Excepto una. Los Kravari, una raza guerrera depredadora, subyugada por el Consejo bajo los mismos tratados que nos amordazaron. Pero los Kravari recordaban la guerra. Respetaban la fuerza, y en la humanidad vieron un reflejo que les habían obligado a ignorar. Sus naves de guerra entraron en la periferia de nuestra flota sin autorización. Mi tripulación estaba lista para disparar. Esperen, ordené. El señor de la guerra Kravari apareció en nuestra pantalla de comunicaciones, blindado y sonriendo como lobo en un templo. Vimos su fuego consumir las estrellas, dijo. No pidieron permiso. Solo tomaron lo que era suyo. Ese es el único idioma que el Consejo entiende. Lo miré a los ojos. ¿Buscas unirte a las llamas o apagarlas? Ni lo uno ni lo otro. Ofrecemos un pacto. Sin juramentos, sin tratados. Quemen al Consejo. Nosotros mantendremos el calor. Asentí una vez. Aceptado. El Consejo quería paz. Ahora tenían un incendio galáctico. En represalia, intentaron enviar una flota hacia Marte. Un movimiento patético. Pensaron que la Tierra entraría en pánico, que retrocederíamos para defender nuestro hogar. Aún no entendían quiénes éramos. No retrocedimos. Avanzamos. Desplegué 2 grupos de batalla directamente al astillero naval principal del Consejo, orbitando Lien Prime. No para capturar, no para negociar, para borrar. Nuestros cañones de riel destrozaron sus cruceros como papel mojado. Nuestras fragatas Tels paralizaron sus líneas de suministro antes de que sus almirantes despertaran. Bloqueamos sus comunicaciones, hackeamos sus sistemas de navegación y redirigimos sus propios satélites de defensa contra ellos. Lien Prime ardió durante 7 días. Durante el asedio, caminé por la cubierta de mando con el comandante militar del Consejo, un diplomático de 6 brazos convertido en cobarde que rescatamos de una nave destruida. Suplicaba. Siempre suplicaban. No tienen que hacer esto, rogó. Hay civiles en ese planeta, familias, no combatientes. ¿Igual que en nuestras colonias en Ria? Pregunté. ¿Viste a esos niños morir bajo el fuego del Consejo? Te quedaste mirando mientras envenenaban nuestro agua, mientras llenaban nuestros cielos de cenizas. Tartamudeó. Fue diferente. Estábamos mal informados. No se suponía. Lo detuve con una mirada que cerró su boca. Estaban perfectamente informados. Simplemente no les importó. Le entregué un chip de datos. En él, los últimos 10 minutos de la zona de evacuación de Lien Prime. No había suficientes naves, la gente se arañaba por un asiento, madres sosteniendo bebés muertos, fuegos cayendo desde arriba. Que este sea el nuevo idioma, dije. Que lo hablen. A la 4ª semana, el Consejo Galáctico se fracturaba. Varias especies miembros se retiraron por completo. Algunas nos apoyaron abiertamente. Otras intentaron mantenerse neutrales. Pero las razas núcleo, las que construyeron esa falsa paz, las que escribieron las reglas con dedos sin sangre, redoblaron sus esfuerzos. Sancionaron a la Tierra de nuevo,
Se rieron en transmisiones sobre cómo la humanidad caería bajo el peso de su propia agresión. Todavía no lo entendían. Esto no era agresión. Era retribución. Era lo que pasaba cuando empujas a una especie demasiado lejos. Cuando les quitas todo menos su voluntad de luchar. No éramos los villanos. Éramos la consecuencia. Esa noche, solo en mis aposentos, observé las estrellas pasar por el cristal reforzado. No había dormido en 3 días. Mis manos temblaban cuando pensaban que no las veía. Aún podía escuchar los gritos al cerrar los ojos. Algunos nuestros, otros suyos. No importaba. Toda guerra suena igual al final. Pero nunca lo cuestioné. Ni una vez. Ellos crearon esta guerra. Construyeron la horca y nos pidieron sonreír bajo la soga. Ahora verían qué pasaba cuando los condenados rompían la cuerda. Renick entró en silencio. Transmisión desde la tierra. Señor. Me giré. Adelante. El rostro del presidente Corín apareció, el último líder electo de un mundo moribundo que ahora resurgía de las cenizas. General, dijo, con voz áspera y ojos hundidos. Acabamos de recibir noticias. La Cámara Alta del Consejo convocó una votación de emergencia para declarar a la Tierra una amenaza clase X. Alcé una ceja. ¿Eso significa? Que cada especie del Consejo está ahora autorizada a usar fuerza letal al vernos. Sin negociaciones, sin diplomacia. Bien, dije. Corín parpadeó. ¿Bien? Significa que tienen miedo. La siguiente operación fue personal. Apuntamos a Elysium Prime. Antes un centro comercial, ahora la sede de la élite restante del Consejo. No se suponía que liderará el ataque. El mando quería que coordinara desde la retaguardia. Pero no podía quedarme atrás esta vez. Necesitaba que me vieran. El rostro de la especie que intentaron borrar. Descendimos desde órbita baja en plena noche. Sin luces, sin música, sin advertencias, solo botas en el suelo y justicia en el viento. Su paz estaba rota para siempre. Y el mensaje por fin era claro. No puedes aplastar a una especie bajo tus leyes y esperar silencio. No puedes borrar a un pueblo y esperar que mueran callados. La humanidad no farolea. Ardemos. El descenso a Elysium Prime no se sintió como ninguna guerra que hubiera peleado antes. En la mayoría de los descensos, la sangre hierve, la adrenalina toma el control, los nervios se calman, entras en ritmo, te concentras, avanzas. Pero esta vez fue diferente. Esta vez había un silencio antes del descenso. No solo entre mis hombres, sino dentro de mí. Un silencio frío, calmado. Miré a través de la bahía de descenso del martillo de Aries. Filas de soldados, en un silencio sombrío, rostros endurecidos por semanas de fuego y podredumbre. Ya no éramos los subestimados desvalidos de un planeta olvidado. Éramos el ajuste de cuentas, y ellos lo sabían. 2 minutos para la inserción, gritó el piloto. El ruido de armaduras ajustándose, revisándose, verificándose 2 veces. Un tipo a mi lado, creo que se llamaba Ran, había grabado nombres en el lateral de su rifle, docenas de ellos. Cuando le pregunté días atrás, dijo que eran los nombres de personas de su antigua colonia. Muertos, hambreados, gaseados bajo la aplicación de cumplimiento. No le quedaba familia, solo el rifle, solo los nombres. Esta guerra no era sobre supervivencia para él. Era sobre equilibrio. El general Renick llamó desde el equipo de comunicaciones en la parte trasera. Reportes desde la superficie. Las fuerzas del Consejo abandonaron los principales puestos de control. Solo resistencia dispersa. Sin red de defensa organizada. Alcé una ceja. Cobardes escondidos tras muros. Podría ser, dijo, o es una trampa. Que sea ambas, respondí. Si se esconden, los sacaremos al sol. Si esperan, llevaremos la tormenta a su puerta. Las luces se volvieron rojas, las cápsulas de descenso se cerraron, las puertas de la bahía se abrieron. Vayan. Lanzamos. El descenso fue violento por diseño. No usamos su tecnología de planeo suave. Queríamos que nos oyeran estrellarnos en sus ciudades como truenos de una era olvidada.
Queríamos que el suelo recordara cómo se sentía la furia humana. Mi cápsula impactó en un bulevar que parecía nunca haber visto suciedad, mucho menos guerra. Torres de cristal, caminos de aleación blanca, árboles holográficos balanceándose pacíficamente en un viento fabricado. Un paraíso falso. La capital de la capital. Pateé la escotilla para abrirla, rifle en alto. Botas golpeando el suelo segundos después. Mis hombres se dispersaron, asegurando ángulos, francotiradores en tejados, drone zumbando por el espacio aéreo. Y luego, nada. Ni un disparo, ni un grito, ni siquiera un civil en pánico. Era una ciudad fantasma. Excepto que no lo era. 30 minutos después, irrumpimos en el distrito interno del Consejo. Los edificios estaban sellados. Cerraduras automáticas, campos de energía, sistemas antiguos ligados a códigos de seguridad obsoletos. Teníamos técnicos, pero eran lentos. Este lugar no estaba diseñado para ser invadido. Era una tumba sagrada construida para adorarse a sí mismos. Renick caminó a mi lado, rostro tenso. Esto está mal. Es demasiado fácil. Porque nunca esperaron que la justicia tocara a su puerta, dije. Encontramos la entrada al búnker del Consejo bajo un monumento pulido a la paz a través de la unidad. Esa frase otra vez, como un cuchillo en la espalda envuelto en seda. Ordené colocar cargas. 3 explosiones después, la entrada estaba abierta. El humo se arremolinaba por el agujero negro que hicimos en su perfección. Y dentro, nos esperaban. No con armas, no con soldados, con cámaras. Más de una docena de diplomáticos, burócratas y ministros en una amplia cámara, con túnicas limpias, rostros calmados, luces ya instaladas, transmisiones enviadas a cada sistema que aún escuchara. Reconocí a algunos. Nombres que había visto en órdenes de ejecución para colonias terrestres. Rostros que sonreían mientras planetas hambrientos firmaban cláusulas de rendición. Un delegado alto, de piel pálida, del colectivo SA, dio un paso adelante, manos alzadas. Humanidad, comenzó suavemente, su voz como una serpiente envuelta en miel. Lo que hacen aquí resonará en todo el espacio conocido. Miles de millones están mirando. Miles de millones que creen que su especie simplemente ha perdido el rumbo. Que esta violencia no es su verdad. Lo dejé hablar. Dejé que las cámaras grabaran. Han hecho su punto, continuó. La galaxia ha visto su fuerza, su determinación. Ofrecemos aquí y ahora un asiento permanente en el Consejo. Influencia, comercio, reconocimiento. Basta de sanciones, basta de interferencias. Renick me miró. Sabía que había esperado años para escuchar esas palabras. Di un paso adelante, tomé suavemente el dron de transmisión para que me enfocara y hablé directamente a él. ¿Reconocimiento? Dije. De las mismas personas que borraron nuestros puestos avanzados, esterilizaron a nuestros hijos, hambriaron nuestros hogares. De los monstruos que construyeron monumentos sobre huesos y lo llamaron paz. El delegado zaparpadeó. Cometimos errores. Hicieron elecciones. Intentó hablar de nuevo, pero alcé mi rifle y disparé al dron. La pantalla se volvió negra. Basta de discursos, dije. Basta de negociaciones. No vinimos por poder. Vinimos a terminar con el suyo. Detuvimos a los miembros del Consejo. Sin ejecuciones. Todavía no. Los llevaríamos a la tierra. Que el pueblo decidiera cómo era la justicia. Que los rostros de viudas y huérfanos dictaran sentencia. Pero la guerra no había terminado. Porque la paz nunca se construye en un día. Y nuestra venganza no estaría completa hasta que el último susurro de su imperio estuviera muerto. Mientras asegurábamos a Lysium Prime, llegaron reportes de toda la galaxia. Los Cravari habían tomado 3 mundos fronterizos del Consejo. La Alianza Comercial Torpsiana declaró nula su neutralidad y comenzó a bloquear rutas del Consejo. Colonias rebeldes se alzaron. Sistemas enteros quemaron banderas del Consejo en el aire. El imperio no estaba cayendo. Estaba implosionando. La Tierra fue el cerillo. Pero el combustible se había acumulado durante siglos. El presidente me contactó por un canal prioritario. Lo lograste, dijo.
Están rotos. Se acabó. Negué lentamente con la cabeza. No se acabó. Corín frunció el ceño. ¿Qué más hay? Ganamos. No, repetí. Sobrevivimos. Reclamamos, pero no hemos reconstruido. No entendió. La mayoría no lo haría. Pero la guerra deja cicatrices que no se ven en los reportes de bajas. 3 días después, caminé por los distritos de refugiados establecidos fuera de la capital. Esclavos del Consejo, migrantes desplazados y olvidados durante años. Los encontramos en sótanos, en campamentos, en las sombras de torres que nunca reconocieron su existencia. Los humanos no éramos los únicos brutalizados por el sistema. Un niño pequeño, quizás de 7 años, se acercó. Flaco, asustado, con ojos oscuros y grandes. No habló, solo miró las estrellas y susurró. ¿Ya se fueron? Me arrodillé lentamente. No todos. Todavía no, pero pronto. Asintió y se alejó sin decir más. Esa noche, me senté solo en la cámara en ruinas de la cúpula central del Consejo. Antes sostenía su símbolo, 1000 estrellas en un círculo. Unidad, lo llamaban. Ahora estaba roto y cayendo. Bien, porque lo que traeríamos después no sería unidad. Sería verdad. Una verdad humana, dura, sangrienta. Y tal vez algún día esa verdad llevaría a algo mejor. Pero no hoy. Hoy enterramos la mentira. La victoria no llega con un desfile cuando tus botas están empapadas en sangre. Llega con silencio y preguntas. 3 días después de la caída de Alicium Prime, estuve sobre lo que solía ser el gran salón del Tribunal del Consejo. Su orgullosa Cámara de Justicia Universal. Ahora solo una cúpula en ruinas, rota por el fuego de las explosiones, con la mitad del techo desaparecido y el resto enterrado en hollín y silencio. Pero no estaba allí por simbolismo. Estaba allí porque necesitaba recordar que representaba este lugar y cuántas mentiras se susurraron en nombre de la paz. Renick se acercó por detrás, manos a la espalda, voz baja. El tribunal está listo. Te esperan. No me moví, solo miré el techo roto. Aquí sentenciaban planetas enteros, murmuré. Civilizaciones completas condenadas por un voto. ¿Sabes cuántas personas de la Tierra alguna vez formaron parte de sus paneles? Una, dije, girándome ligeramente. Ni siquiera una. Dejaron que un diplomático marciano se sentara 2 días, solo para usarlo como chivo expiatorio después de que bombardearon la colonia Europa. Nunca fuimos parte de su ley, solo súbditos bajo ella. Renick asintió lentamente. Eso termina hoy. No estaba tan seguro, porque lo que estábamos a punto de hacer ya no era sobre justicia. Era sobre retribución. Y la retribución no siempre tiene un rostro limpio. El tribunal se llevó a cabo en el sector este de la capital, en un centro logístico reutilizado como corte de guerra. Sin pompa, sin ceremonia, solo sillas de acero, luces duras y una mesa de hierro donde ahora se sentaban 27 oficiales de alto rango del Consejo. Muñecas encadenadas, rostros pálidos. Las cámaras grababan todo. Las transmisiones llegaban a cada sistema que no había bloqueado las señales de la Tierra. Los antiguos canales de voz del Consejo ahora pulsaban con nuestras banderas y nuestro mensaje. Que la galaxia viera a los que escribieron la paz con la sangre de los olvidados. Me senté al frente, flanqueado por 2 líderes de guerra Cravari y un juez torpsiano exiliado que desertó el día después de que tomamos Alicium. Se llamaba Yarn. Frío, calculador. No le importaban los humanos, pero odiaba más al Consejo. El hombre perfecto para el trabajo. No hicimos preguntas. Leímos pruebas. Primero el proyecto Velo, luego los registros de esterilización, luego las comunicaciones que demostraban que las colonias terrestres fueron privadas de medicinas para moldear su obediencia. Cada una, al leerse en voz alta, rompía otra capa de silencio en la sala. Algunos oficiales lloraron. Otros se quedaron con rostros vacíos, como si aún creyeran que esto era una negociación. Pero uno, un viejo burócrata neteri llamado Selbeck, habló. Hicimos lo que debíamos para mantener el orden. Los humanos son emocionales, violentos, disruptivos. Intentamos ayudarlos a evolucionar.
Se ayudaron a sí mismos con nuestros recursos, nuestros hijos, nuestra tierra, SPT. Se inclinó hacia adelante, con acero en su tono. ¿Y qué están haciendo ahora? ¿Esto no es violencia? ¿No están matando civiles, bombardeando mundos? ¿Qué los hace mejores que nosotros? ¿General? Lo miré fijamente. Nada, dije. La sala quedó en silencio. No soy mejor que tú. Esa es la diferencia. Sé exactamente qué soy. No pretendo que esto sea limpio. No me escondo detrás de leyes falsas o discursos pulidos. Tú mataste tras cortinas. Yo mato a la vista. Y cuando esto termine, cargaré con la culpa que tú nunca tuviste el valor de sentir. Se recostó, sin palabras. Renick carraspeó. Deliberaciones, general. Asentí. Comiencen. Los juzgamos públicamente, brutalmente, no con golpes ni torturas, sino con palabras más afiladas que cualquier espada. Cada uno tuvo derecho a defenderse. Algunos suplicaron, otros lloraron. Uno intentó morderse la lengua. No importó. Los 27 fueron sentenciados. No a muerte, a trabajo. Reconstruirían cada sistema que ayudaron a destruir, con sus manos, bajo guardia, con los ojos de la galaxia observándolos. Sin lujos, sin retiro. Les dimos lo que nunca nos dieron. Tiempo para sufrir. Pero el tribunal no acabó con la guerra. Si acaso, empeoró las cosas. Otras especies, las neutrales, comenzaron a cuestionar la autoridad de la Tierra. A algunas no les gustaba lo que veían, no porque amaran al Consejo, sino porque ahora nos temían más. Y el miedo se propaga como fuego. Señor, hay disturbios en Vistari 9, reportó Renick durante una sesión 2 noches después. Células de resistencia local están empujando. No son leales al Consejo. Civiles. Fruncí el ceño. ¿Civiles? ¿Por qué? Dicen que ocupamos, no liberamos. Golpeé la mesa con el puño. Ardimos 100 años bajo el dominio del Consejo, y ahora piensan que somos tiranos. No conocen nuestras cicatrices, dijo. Hizo una pausa. ¿Enviamos la milicia? No, dije lentamente. Enviamos doctores, comida, ingenieros. Quieren ver nuestro otro lado. Por ahora. Pero si disparan, entonces disparamos de vuelta. Solo si disparan primero. Lo más difícil de la guerra no es la lucha. Es lo que viene después. El silencio, la culpa, los rostros que no puedes olvidar. Caminé por una zona de refugiados fuera de Elysium 3 días después. Vi a los Kravari repartiendo comida a niños alienígenas. Vi a un ingeniero humano ayudando a un Tari a reparar un purificador de agua antiguo. Este era el lado que nadie transmitía. Nadie veía la sanación, solo el fuego. Y ese fuego aún ardía en otro lugar. Llegaron noticias desde el borde del cinturón Cerelión. Una flota, lo que quedaba de la división negra del Consejo, se estaba agrupando, no para pelear, para huir. Hacia el espacio inexplorado. Miles de fugitivos de alto mando, criminales de guerra, desertores. Tal vez para reconstruir, tal vez para esconderse. No podíamos permitir ninguna de las dos. El presidente llamó. ¿Sabes lo que significa?, dijo. Si escapan, formarán otra alianza, otro consejo en las sombras. Asentí. Entonces no los dejamos escapar. No podemos seguir peleando para siempre, general. Lo miré a los ojos. No peleamos para siempre. Lo terminamos. Ordené a 3 flotas perseguir rápido. Sin discursos, sin más juicios. Esta vez los borraríamos antes de que tuvieran oportunidad de resurgir. En el camino al cinturón, me senté solo en mis aposentos. Por primera vez en semanas, saqué el viejo disco holográfico que guardaba bajo llave. Cobró vida con un brillo azul cálido. El rostro de mi esposa apareció, congelado en el tiempo, riendo, con el sol en los ojos. Nuestro hijo tomándola de la mano, tirándola hacia una playa cuyo nombre no podía recordar. Eso fue antes del embargo orbital del Consejo sobre la Tierra. Antes de que las medicinas dejaran de llegar. Antes de que mi hijo muriera por algo que podríamos haber curado con una sola pastilla. Lo llamaron un retraso regulatorio.
Yo lo llamé asesinato. Cerré el disco. Sin lágrimas, solo fuego. Cuando llegamos al cinturón, su flota ya se preparaba para saltar. Más de 400 naves, despojadas, reforzadas con tecnología robada. Desesperadas, peligrosas. Los llamé una vez. Aquí el general Albat, del Comando Ofensivo Terrano. Son fugitivos de guerra. Ríndanse o serán reducidos a átomos. Una voz respondió, familiar. Selbek. La galaxia te temerá, general, no te seguirá. El miedo es como empiezan, dije. El respeto viene después. Cuando se den cuenta de que solo disparamos a los tiranos. Y disparamos. La batalla duró 8 horas. No perdimos ni una nave capital. Ellos lo perdieron todo. No dejamos sobrevivientes. Algunos lo llamaron genocidio. Pero esta vez, sin cortes, sin consejo, solo silencio en el cinturón y el eco lento y constante de la justicia. Regresamos a la Tierra una semana después. Las estrellas se sentían diferentes, más silenciosas. Sin sanciones, sin estaciones de muerte orbitando, sin naves del Consejo bloqueando el cielo. La gente vitoreó, lloró, colapsó de alivio. Pero yo, me quedé en el tejado de la antigua Asamblea Terrana, mirando las luces parpadear en el cielo. No sonreí, no saludé, porque la paz no es real. Es solo una pausa entre fuegos. Y sabía que en algún lugar, alguien ya estaba escribiendo la próxima mentira. Pero esta vez, la Tierra estaría lista. Esta vez, nunca nos silenciarían de nuevo. 6 meses después de la caída del Consejo, la Tierra se había convertido en lo que nunca quiso ser, un poder. Y la galaxia nunca olvida quien sostuvo el cerillo cuando el imperio ardió. En papel, no éramos conquistadores. La línea oficial era que éramos liberadores, ejecutores de justicia, defensores de los sin voz. Eso era lo que querían, impreso en la nueva carta, la Resolución de Especies Unidas, redactada bajo la guía de la Tierra y firmada por 47 sistemas recién liberados. Pero fuera de la carta, fuera de las sonrisas y apretones de manos en las transmisiones, todos conocían la verdad. No solo ganamos, rompimos la columna vertebral de la galaxia. Y nadie olvida al hombre que blande el martillo. General Albat, dijo Renick al entrar en mi oficina a bordo del martillo de Aries, ahora atracado en la atmósfera superior de la Tierra. Recibimos información. Movimiento de resistencia en Orsa Prime, se hacen llamar los remanentes. Froté mis ojos. ¿Otro? Asintió sombríamente. Este es diferente. Bien financiado, oficiales militares del antiguo Consejo. No solo saquean. Se están organizando. Apuntan a líneas de suministro, centros de comunicación, estaciones médicas, y no solo a personal de la Tierra. También a Cravari, torpsianos, incluso belianos desertores. Me recosté en mi silla, mirando el techo. 6 meses, malditos 6 meses, y ya nos ahogábamos en rebeliones porque el poder genera resentimiento. No importa cuán limpia sea tu causa. Sabemos quién lo lidera, dijo Renick, entregándome una tableta de datos. Escaneé el nombre y me congelé. Mi voz bajó a un susurro. Kororoven. Un nombre de los viejos tiempos, uno que pensé que estaba enterrado en cenizas. Conocí a Kororoven hace 15 años en una misión diplomática en LRA-4, una luna neutral hogar de una de las academias militares más antiguas del Consejo. Entonces, yo era solo un soldado intentando encajar en un mundo que odiaba la bandera de la Tierra. Y Kororoven era el futuro de la Armada del Consejo. Brillante, calmado, calculador, mitad humano por sangre, aunque nunca lo admitió en público. Así sobrevivió. Entrenamos juntos en silencio, peleamos batallas simuladas, compartimos whisky en un sótano bajo estricta vigilancia. Por un breve momento, pensé que entendía el dolor de la Tierra. Pensé que podría ser el puente. Pero cuando la colonia Europa fue destruida, no dijo nada. Cuando esterilizaron nuestras colonias, permaneció leal. Y cuando comenzó la guerra, desapareció, se esfumó del mando. Ahora estaba de vuelta, construyendo un ejército. Lanzamos la operación Empalme menos de una semana después.
2 batallones descendieron en Orsa Prime al amparo de la noche. Tropas de choque Cravari al frente. Lanzallamas terranos en la retaguardia. Protocolo estándar de barrido urbano. Sin piedad, sin advertencia. Pero no fue suficiente. Los remanentes no solo se escondían en las sombras. Dominaban las calles. En 4 horas, derribaron una nave de descenso, capturaron una de nuestras estaciones avanzadas y hackearon nuestras comunicaciones de largo alcance, transmitiendo un solo mensaje en todas las frecuencias. Se convirtieron en lo que juraron destruir. Vi el mensaje parpadear en nuestros sistemas HUD. Letras blancas sobre negro, y supe sin duda que esas palabras eran de él. Kororoven no solo nos resistía, nos estaba llamando el nuevo imperio. ¿Tiene razón?, preguntó Renick más tarde, después de que los equipos de barrido no lograran avanzar. Lo miré, el chico que alguna vez saqué de los escombros de una estación bombardeada. El mismo que estuvo a mi lado cuando ejecutamos criminales de guerra sin parpadear. Ya no era un chico. Y yo no era el mismo hombre que encendió este fuego. No importa si tiene razón, dije. Ahora nos está disparando. Esa no es una respuesta. Hice una pausa, mirando los mapas de guerra. Células de resistencia en 8 sectores. Remanentes del Consejo difundiendo propaganda. Mundos que salvamos ya dudando de nuestra presencia. Tal vez tenga razón, dije. Pero no podemos retroceder ahora. Terminamos lo que empezamos. Lideré personalmente el segundo ataque. Esta vez, fuimos de baja tecnología. Sin drones, sin escaneos orbitales, solo botas, respiración e inteligencia terrestre a la antigua. Nos movimos por los barrios bajos de Orsa Prime, armas listas, nervios en punta. La ciudad era una tumba de sombras. Cada ventana, un cañón. Cada callejón, una tumba potencial. Y entonces lo encontramos. A Kororoven. No llevaba armadura. No estaba tras muros. Estaba en medio de una escuela bombardeada, rodeado de civiles. Se paró allí, calmado, manos alzadas, su voz resonando como un sacerdote en un altar. Derribaron al consejo, dijo, señalándonos. Y ahora traen soldados a sus hogares. Solo cambiaron cadenas. Amos viejos por nuevos. Di un paso adelante. Mi rifle estaba abajo, pero mi mano lista. Tuviste una opción, Coro. Podrías haber ayudado a reconstruir. Sonrió con tristeza. Y convertirme en parte del sistema que una vez luché por exponer. No, Albat. Ganaste la guerra, pero no puedes escribir la verdad. Ríndete, dije, y tu gente vive. Miró a los civiles a su alrededor, mujeres, niños, ancianos. Y entonces dijo algo que me heló. Vivirán cuando te vayas. Entonces comenzaron los disparos. No fue una batalla. Fue una masacre. Habían preparado el sector entero con trampas. Edificios colapsaron. Minas de plasma explotaron bajo patrullas a pie. Y los civiles, algunos estaban armados, entrenados, suicidas. Mantenimos nuestra línea, apenas. Cuando el polvo se asentó, Kororoven había desaparecido otra vez, como humo en el fuego, y yo había perdido 37 hombres. De vuelta en el martillo de Aries, Renick arrojó una tableta de datos por la habitación. Esto no es una rebelión. Es un movimiento. Él los está uniendo. A todos. Incluso a especies que se odiaban bajo el consejo. Lo ven como la última voz honesta. Me senté. Mi cuerpo se sentía más pesado que nunca. No por heridas, por la verdad. No querían un salvador. Querían un blanco. Alguien a quien culpar por el humo. Y ahora que el consejo estaba muerto, éramos los últimos en pie entre las cenizas. El presidente llamó de nuevo. Parecía más viejo, más cansado. La aprobación pública de la ofensiva está en 48%. Las rutas comerciales colapsan. Los torpsianos hablan de retirarse del pacto de unidad. Dicen que somos demasiado agresivos. No dije nada. Necesitamos diplomacia, Albat. No más ataques, no más sangre. Lo miré largo y tendido. Entonces encuentra a alguien más para cargar con tus arrepentimientos. ¿Estás renunciando? No.
Me estoy atrincherando. Esa noche fui solo a la superficie de la Tierra. Sin seguridad, sin mando, solo yo y las ruinas de una ciudad cerca de la costa del Atlántico Norte que nunca se recuperó de los años de embargo. Selvas de concreto enterradas en enredaderas, calles donde niños murieron esperando comida que nunca llegó. Me senté en el capó de un dron del Consejo oxidado y miré las estrellas. Habíamos ganado. Y, sin embargo, me sentía más prisionero que nunca, porque el poder es una jaula. Y cada día se cierra más. La última transmisión de Kororoven llegó 3 días después. Estaba frente a un monumento del Consejo en llamas, en un mundo que no pude identificar. Parecía cansado, enojado, calmado. Piensan que son la cura, dijo, mirando el lente. Pero solo son otro síntoma. Rompieron la rueda, pero construyeron su trono con sus pedazos. Se acercó más. Esta es la parte de la historia donde los tiranos se llaman héroes y el pueblo olvida. Pero yo no. Terminó la transmisión. Sin amenazas, sin propaganda, solo un espejo. Y odié lo que vi en él. Ahora me siento en silencio, esperando, planeando, porque el próximo capítulo no se escribirá con discursos de victoria ni tratados limpios. Se escribirá con elecciones. Y yo hice las mías. Terminamos lo que empezamos, no importa cuánto queme. La bandera de la Tierra ondeaba sobre 100 sistemas ahora. 100 estrellas que antes escupían nuestro nombre ahora nos llamaban liberadores, o fingían hacerlo. Pero había visto suficientes banderas para saber algo que nadie más quería admitir. Las banderas no significan lealtad. Significan supervivencia. Y cuanto más planetas liberábamos, más sentía que algo se deslizaba bajo nuestras botas. Empezó con el silencio. Estábamos en órbita sobre Tvorus, un antiguo centro comercial leal al Consejo, ahora ocupado por una coalición humana Kravari. Un modelo de cooperación, según cada maldita transmisión. Sonrisas, apretones de manos, lemas multilingües en los edificios. Pero las calles abajo estaban vacías. Sin multitudes, sin protestas, solo ciudadanos con ojos vacíos caminando como fantasmas y etiquetas rebeldes pintadas en lenguas que ningún traductor se molestaba en captar. Estaba en la cubierta de mando del martillo de Aries, mirando la superficie. No pelean, dijo Renick detrás de mí. Pero tampoco cooperan. Porque están esperando, respondí. ¿A qué? A que nos convirtamos en lo que temían. No discutió. Sabía que no estaba equivocado. Esa misma noche, recibí una transmisión prioritaria de la Tierra, cifrada, fuera de registro. El rostro que apareció no era el del presidente. Era el general Aldane, un hombre que conocía demasiado bien. Uno de los arquitectos de las sombras originales de la Tierra, de los que se quedaban en búnkeres mientras otros sangraban. Pero Aldane no era débil. Era un estratega. Frío, imperturbable, peligroso. Miró la cámara como si fuera dueño de la sala. Albat, dijo. Necesitamos hablar en persona, fuera de registro. Esto no entra en los logs. Mi estómago se revolvió. ¿Cuándo? Ahora. La lanzadera no tenía marcas. Negra como un ataúd y silenciosa como la muerte. Me llevó a una estación de retransmisión orbitando una luna muerta. Sin nombre, sin registros, solo una cáscara de aleación y señales cifradas. Dentro, Aldane esperaba en una sala sellada con 4 hombres que no reconocí. Sin uniformes, sin rangos, solo ojos fríos y tecnología cara. Sirvió un vaso de whisky terrano. No te halagues, Albat, dijo. No te llamamos para celebrar. Te llamamos porque la unidad se está quebrando. No dije nada. Hiciste tu trabajo. Ganaste la guerra. Pero ahora es momento de mantener la paz. Y no podemos hacerlo si el público empieza a volverse en contra. Lo miré. No somos tiranos. Se rió. Ahí es donde te equivocas. Lo somos, y debemos serlo, o alguien peor nos lo quitará. Me mostraron datos, gráficos, interceptaciones, proyecciones. La moral pública de la Tierra cayendo, especies aliadas perdiendo confianza, sistemas comerciales colapsando, el movimiento de Kororoven creciendo, incluso fuera del mundo ahora. Y luego me mostraron el último archivo,
Proyecto estabilizar, una nueva propuesta, una purga silenciosa, no de combatientes enemigos, no de rebeldes, de disidentes en la Tierra, en Marte, en las colonias, cualquiera que cuestionara la dirección de la ofensiva. 100 objetivos, dijo Haldane. Todos desestabilizadores. Periodistas, oficiales de bajo nivel, simpatizantes del antiguo Consejo. Los tomamos silenciosamente, los reemplazamos públicamente. Nadie lo nota. El orden permanece intacto. No me moví. ¿Por qué yo? Porque la gente aún piensa que eres limpio. Confían en ti. Cuando esta operación avance, necesitamos tu rostro en ella. Aunque no aprietes el gatillo, asiente si se mueve. Miré los nombres en la lista. Uno me llamó la atención. Doctora Karen Bass. Mi maestra antes de la guerra. Historiadora. La mujer que me enseñó qué hacen los imperios antes de caer. Una vez dijo, no se queman desde afuera. Se pudren desde el centro, desde el silencio, desde el compromiso. Cerré el archivo. No lo autorizaré, dije. Haldane no se inmutó. Entonces serás removido. Me puse de pie. Inténtalo. De vuelta en el martillo de Aries, me encerré en mis aposentos y miré la pared vacía. Esta era la elección. No entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre la supervivencia y el alma. Había matado a miles, ordenado ataques que arrasaron ciudades, pero siempre fue guerra. Siempre contra los que sostenían el látigo. Ahora querían que apuntara el arma a mi propia gente. Renick notó el cambio. Pareces haber hablado con demonios, dijo. Tal vez lo hice. Se apoyó en la mesa. Déjame adivinar. Están preocupados porque perdemos el control. Asentí. ¿Quieren control? Dije. Control puro. No paz, no reconstrucción, solo silencio. Su expresión se endureció. ¿Qué hacemos? Nada aún. No hasta que sepamos quién más está con ellos. ¿Crees que la podredumbre es profunda? Lo miré a los ojos. Creo que la guerra nunca terminó. Una semana después, ocurrió el primer asesinato. No por mi mano. Una periodista de Marte, conocida crítica de la ofensiva, se suicidó en su casa. Sin investigación, sin autopsia, expediente limpio. Luego otro, un extraductor del Consejo. Ataque al corazón. Tenía 32 años. Luego otro. No esperaron por mí. Empezaron sin mí. Llamé al presidente, exigí respuestas. Ni siquiera parpadeó. Albat, hiciste tu parte. Déjanos hacer la nuestra. ¿Crees que podemos gobernar sin control? ¿Crees que la paz crece de la libertad? Lo miré. El hombre al que una vez defendí con fuego y acero. Solías creer en la justicia, dije. Rió suavemente. No, Albat. Solía creer en la esperanza. La justicia es solo la forma que le damos al poder. Y cortó la línea. Supe entonces que la tierra ya no era mi hogar. Era el nuevo trono construido con los huesos del viejo imperio. Y yo era la corona que querían ponérsele. Llamé a Renick. Nos retiramos del mando central. Efectivo inmediatamente. Sus ojos se abrieron. Eso es motín. No. Es supervivencia. ¿Estás seguro de esto, señor? Le entregué una lista. Consígueme 20 nombres. Leales, no al mando de la tierra, al pueblo, a la verdad. Miró la lista, luego a mí. ¿Es esto una guerra? No, dije. Es la guerra después de la guerra. En 48 horas, el martillo de Aries rompió órbita. Sin autorización, sin permiso. Saltamos más allá del borde, fuera de los sistemas de la carta, fuera del mapa, al polvo. Y allí, en el silencio, comenzamos algo nuevo. No una rebelión, no un régimen, solo un vigilante. Porque alguien tiene que recordar que el poder sin control se convierte en el enemigo, incluso cuando ondea tu propia bandera. Interceptamos otro mensaje de Kororoven. No se regodeó. No celebró. Solo miró la cámara con los mismos ojos cansados que ahora veía en el espejo. Siempre dicen que el enemigo está allá afuera, dijo. Pero tal vez el enemigo es solo el hombre que deja de preguntar por qué. Y entonces dijo lo que no esperaba. Albat,
Espero que aún estés preguntando. Lo estoy, y siempre lo haré, porque ya no soy un general. Soy un testigo. Y esta guerra no ha terminado. Solo se ha vuelto honesta. 3 meses fuera de la red. 3 meses desde que el martillo de Aries rompió órbita y desapareció más allá de la red de vigilancia del Pacto de Unidad. Ahora éramos fantasmas, invisibles, no reclamados, y no bienvenidos por los sistemas corruptos que una vez quemamos y los tiranos que ahora se sentaban tras nuestra antigua bandera. No éramos fugitivos. Éramos algo peor. Éramos los últimos testigos, y la galaxia no tenía lugar para los que recordaban. Renick estaba en la cámara de mando, mirando el mapa estelar. Docenas de marcas rojas parpadeaban en los bordes del espacio del Consejo. Lo que antes era espacio del Consejo, ahora zonas fracturadas, territorios unificados o sectores pacíficos bajo coaliciones lideradas por la Tierra. Excepto que La Paz no usa equipo de operaciones encubiertas. Estos no son puestos de control militares, murmuró Renick, señalando una región en las zonas fronterizas. Son prisiones, camufladas, ocultas, sin registros planetarios, sin logs de tráfico, solo desapariciones repentinas. No respondí. Conocía el silencio que veía. Lo había visto antes. Me miró. El proyecto Estabilizar no fue solo una purga. Es una máquina, y sigue funcionando. Y nosotros somos el virus en el código, dije. Asintió. Ya escuchábamos susurros, disidentes desapareciendo de sistemas colonizados, oradores antiunidad desconectados de las redes, colonias rebeldes sufriendo desastres naturales días después de transmitir mensajes antiterranos. Esto no era mantener la paz. Era control con bisturí, y yo había ayudado a construir la mano que lo sostenía. Pero no estábamos solos. Ya no. Encontramos la primera nave a la deriva más allá de los anillos rotos de Nairot 6. Medio alimentada, señal débil, sin registro oficial, pero construida por humanos, reutilizada para sigilo. Ordené extender el puente de acoplamiento. Dentro, encontramos desertores. Verdaderos, no criminales, no oportunistas, contadores de verdades. Eran 12, ingenieros, pilotos, exoficiales de comunicaciones. Una mujer había trabajado en los medios de la Tierra. Dijo que vio cómo reescribían imágenes de noticias antes de las transmisiones. Contrabandeó cintas crudas, imágenes sin tocar de nuestros ataques orbitales, de civiles que nunca lograron salir a tiempo. Daño colateral, los llamaron, dijo. Pero yo los llamé por su nombre. Los traje a bordo del martillo de Aries y les di cuartos. Sin preguntas, sin política, solo una promesa. No están locos y no están solos. Comenzamos a enviar señales codificadas en pulsos. Explosiones cortas ocultas en frecuencias antiguas del Consejo. Sin identificadores, sin etiquetas de origen. Solo una frase. Si recuerdas la verdad, encuéntranos. Y lo hicieron. Naves pequeñas, botes recuperados, cápsulas de retransmisión, todas acercándose al ruido que hacíamos como polillas a una luz moribunda. Algunas traían datos, otras traían cicatrices. Un chico había visto a su familia morir de hambre en las zonas reclamadas. Comida retenida porque su padre se negó a firmar documentos de lealtad a la unidad. Su cuerpo era piel y huesos. Su voz no tembló cuando dijo: hicieron esto usando tu símbolo. No me disculpé. Solo dije: ya no. La resistencia no era un movimiento. Todavía no. Era un susurro. Y en ese susurro había rabia. Pero la rabia necesita dirección o se devora a sí misma. Así que le dimos propósito. Envié a Renick a reunirse con los señores de la guerra Kravari que nos ayudaron durante el levantamiento. Se rumoraba que ahora se fracturaban. Algunos convirtiéndose en piratas, otros cazados por fuerzas especiales de la unidad por enfrentamientos ilegales. Pero un nombre aún tenía peso. Comandante Ertus, el carnicero de la alta órbita durante la caída del Irem Prime, temido por media galaxia y aún respirando. Cuando Renick regresó, estaba magullado y cojeando, pero vivo. Ayudará, dijo, pero no por paz. Quiere fuego, quiere venganza. Dice que la Tierra prometió alianza, pero les dio traición. No me inmuté.
Entonces dejemos que queme los bordes. Caos controlado, distracción. ¿Y el centro?, preguntó Renick. Me giré hacia la consola y saqué el mapa de la Tierra. Ese es nuestro. El plan era simple. Exponer todo. No con transmisiones, no con discursos, con pruebas. Pero para eso, necesitábamos los servidores enterrados bajo el archivo de la unidad. Una fortaleza orbital usada antes por el Consejo para almacenar registros de leyes galácticas. Ahora convertida por el gobierno terrestre en la base de datos de sitios negros más grande del cuadrante. Se rumoraba que el proyecto Estabilizar no era solo una lista de eliminación. Era un motor de simulación. Modelos predictivos dirigidos por IA diseñados para prever rebeliones, identificar disidencia antes de que surgiera y eliminarla antes de que encendiera. Y estaba funcionando en cada sistema importante. La Tierra no preservaba la paz. Predecía y eliminaba incomodidades, como si todos fuéramos líneas de código corrupto. Para llegar al archivo, teníamos que cruzar al espacio controlado sin ser detectados. Contacté a un viejo contrabandista de los primeros años de la rebelión. Un hombre silencioso llamado Bosk, que una vez pasó armas por los puestos de control del Consejo con sellos diplomáticos falsos. Me debía la vida. Ahora la pagaría. Nos infiltró. Llegamos al borde exterior del sector del archivo sin alarmas, camuflados por interferencias solares y un campo de escombros falso que plantamos para ocultar la firma energética del martillo de Aries. Luego abordamos. Éramos 4. Yo, Renick, un exanalista de sistemas de la unidad llamado Teren y un hacker Kravari con demasiadas cicatrices y poca paciencia. Nos movimos en la oscuridad. Trajes de sigilo a la antigua, sin comunicaciones, sin drones. Teren nos guió por los conductos de energía usando esquemas de mantenimiento antiguos que robó en su última semana en el mando de la unidad. Esperaba resistencia. Lo que no esperaba era lo vacío que estaba. Sin guardias, sin soldados, solo máquinas. Y algo peor. Orden. Un orden quirúrgico, perfecto, sin caos, sin vida. Solo silencio y corredores demasiado limpios para ser reales. Llegamos al marco principal. Teren rompió la interfaz en 20 minutos. El Kravari vigilaba la puerta, sus garras temblando, y entonces se abrió. Línea tras línea de nombres, coordenadas, modelos de predicción, mapas de calor de inestabilidad ideológica potencial, asentamientos enteros marcados para reubicación preventiva, programas de interferencia de comportamiento, planes COPS, operaciones de bandera falsa, registros de entrenamiento de asesinos. Desplacé durante horas. Cada nombre que había conocido, incluso el mío, marcado como activo de alto valor, riesgo extremo de inestabilidad, terminar si no cumple. No sentí nada, porque ya lo sabía. Copiamos todo, no para liberarlo aún. Para ocultarlo, dispersarlo por sistemas neutrales, almacenarlo en satélites de espacio profundo, encriptarlo con un código que ninguna IA terrestre pudiera romper, hacerlo viral, imposible de borrar. Y luego nos fuimos, silenciosamente, como fantasmas. Pero al volver al martillo de Aries, vimos el precio. Nos habían seguido. Agentes de la unidad, no naves de la flota, no soldados, infiltrados. Uno de nuestros equipos estaba muerto. Gargantas cortadas en sus literas. Otra nave desaparecida. Sin señales de auxilio. Sin comunicaciones bloqueadas. Solo ida. Ahora sabían. Ya no éramos solo renegados. Éramos el enemigo. Reuní a la tripulación, miré a cada uno a los ojos. Todos sabían que esto podía pasar. Ya no somos soldados. No somos rebeldes. No somos políticos. Somos algo peor. Somos la verdad. Y la galaxia odia eso. Nadie se movió. Ni uno. Asentí. Quemamos esto hasta los cimientos. Y vitorearon. No porque amaran la guerra, sino porque finalmente vieron lo que realmente era. La única salida de esta mentira. Envié un último mensaje a la Tierra. No cifrado, no oculto, solo una frase. Les dijimos que no estábamos faroleando. Llegaron al amanecer. Sin mensaje, sin ultimátum, solo movimiento. Silencioso, calculado, absoluto.
4 dreadnoughts de la flota terrestre atravesaron el velo exterior del sector Nairot, camuflados hasta que ya estaban sobre nosotros. Sus identificadores estaban borrados, transpondedores silenciados, cascos negros mate, clase de ejecución de la unidad. Sin nombres, sin banderas, solo juicio en forma de acero y fuego. Cuando lanzaron su primera andanada, apenas logramos activar los escudos. El martillo de Aries gimió bajo el primer impacto. Un disparo para desactivar, no destruir. Querían tomarnos vivos. Querían los archivos del archivo. Me querían a mí. Pero no nos iríamos en silencio. Fuego de respuesta. Gritó Rennick desde el panel de mando, ojos fijos en la cuadrícula de objetivos. Nuestros cañones de riel iluminaron el vacío. Los aliados Cravari flanquearon en el borde exterior, desviando el fuego de nuestros flancos dañados. La mitad de ellos moriría antes de que terminara la hora. No les importaba. No sangraban por la tierra. Sangraban por la verdad. Estaba al timón, viendo todo desplegarse, como un hombre observando su propia ejecución en cámara lenta. Sabía que esto vendría. Habíamos agitado el avispero demasiado tiempo, demasiado fuerte, y ahora la bestia estaba despierta. Haldane no faroleaba cuando dijo que me reemplazaría, pero tampoco me entendía. No puedes reemplazar a un hombre que sabe quién es. Y ya no era un general. Era un arma apuntando de vuelta a la mano que me creó. No podemos ganar esta pelea, Albat, dijo Rennick, voz tensa por el comunicador. Su flota está optimizada para contrarrestar la nuestra. Han estudiado nuestra tecnología, nuestras estrategias, todo. Entonces hagamos algo que no planearon. Parpadeó. ¿Suicidió? No, dije. Mensaje. Tomé aire y abrí el canal de la nave. Tripulación del martillo de Aries, dije. Soy Albat. ¿Saben por qué estamos aquí? ¿Saben qué llevamos? Los datos que ayudaron a robar. Las vidas que salvaron al hacerlo. Nada de eso significa nada si morimos en silencio. Silencio. Luego continué. No les pido que peleen por mí. Les pido que transmitan. Activen cada relé, cada canal negro, cada señal fantasma del Consejo. Descarguen cada byte de los secretos de la unidad en la red y quemen el cielo con la verdad. Ellos quieren silencio. Entonces gritemos. Y gritamos. Tomó 38 minutos. En ese tiempo, cada secreto que descubrimos, el proyecto Estabilizar, los sitios negros, la lista de ejecuciones, los modelos predictivos de IA, la manipulación de suministros de alimentos, la militarización de tratados de paz, se transmitió en vivo por cada frecuencia de comunicación que quedaba en la galaxia. Secuestramos balizas comerciales, líneas diplomáticas antiguas del Consejo, incluso los propios satélites de comunicación de la unidad. No pudieron detenerlo. Lo intentaron, pero la verdad es un virus, y una vez que se propaga, no pide permiso. Rennick se giró hacia mí, sudor corriendo por su rostro. Hecho, dijo. Todo está ahí fuera. Asentí. Bien. Entonces el puente tembló de nuevo, esta vez más fuerte. Chispas llovieron desde el techo. Están abordando, gritó un oficial. Múltiples puntos de ruptura. Me giré, caminé al armario de armas y tomé mi rifle. Entonces, mostremos por qué tenían razón al temernos. Los corredores eran caos. Destellos de luz, disparos, gritos. Soldados de la unidad en armadura negra entraban como un virus, barriendo cubierta por cubierta, usando pulsos EMP y gas antipersonal. Resistimos. Cada centímetro era una lucha a muerte. No tomaban prisioneros. No estaban aquí por un juicio. Estaban aquí para borrar los últimos cabos sueltos. En las cubiertas inferiores, encontré a Teren, el analista de sistemas que nos ayudó a romper el archivo, tirado en un charco de su propia sangre, arrastrándose hacia un terminal de comunicaciones destruido. Me miró, tosiendo. Bloqueé la cadena de mando, dijo. Aunque nos maten, no pueden revertir la carga. Me arrodillé a su lado. Hiciste bien, dije. Sonrió, sangre en los dientes. Te odiarán para siempre, Albat. Ya lo hacen. Retrocedimos al puente de mando. El último bastión.
Éramos una docena. Renick sangrando de una herida en el hombro. El hacker Cravari cojeando, con un ojo menos. El último de nuestra tripulación del puente. Cansados, rotos, pero aún de pie. Ruptura final en 30 segundos, dijo Renick. Traen armadura pesada. Miré por la ventana. Más allá, las naves de la flota terrestre aún rodeaban, manteniendo posición, esperando que las llamas se apagaran, esperando reescribir la historia de nuevo. Pero no tendrían la oportunidad. Miré la consola e hice una decisión. Evacúen, dije. Renick parpadeó. ¿Qué? Dije evacúen. A las cápsulas. Tú y los demás. Es una orden. No tenemos autorización de salto. Nos derribarán. Pensarán que son escombros si me quedo atrás. Sus ojos se abrieron. No, no harás esto. Di un paso hacia él. Dijiste que era una misión suicida. Me aseguro de que no sea un desperdicio. Me miró. Comenzamos esto juntos y lo terminarías. No quería irse, pero lo hizo. Porque en el fondo, ambos sabíamos que esta era la única manera de cerrar el círculo. Necesitaban un rostro a quien culpar. Un villano, un loco que quemó la paz y envenenó el sueño. Que lo tuvieran. Me senté en la silla de mando, abrí los controles del motor de fusión interno y configuré la cuenta regresiva. 3 minutos. Suficiente tiempo para asegurarme de que nadie más quedara atrapado en la explosión. Y suficiente tiempo para hablar. Abrí una última transmisión, de banda ancha, sin cifrar, cruda. Soy el general Al-Bat, dije. Y si están oyendo esto, entonces la Tierra ya me está llamando terrorista, traidor, criminal. Hice una pausa y sonreí. No están equivocados. Los traicioné. Traicioné la mentira. La historia que nos contaron. La historia que ayudé a vender. Maté por ellos. Silencié por ellos. Estuve en las cenizas del Consejo y ayudé a construir otro imperio con los mismos huesos. Pero recuerdo cómo se sentía estar sin poder, ser olvidado, gritar al silencio y ser recibido con leyes escritas por fantasmas. Y entonces hice una promesa, no de ganar, no de ascender, sino de asegurar que nunca nos silenciaran de nuevo. Esa promesa termina conmigo. Dirán que fui el villano. Está bien, pero nunca dirán que la verdad no salió. Eso lo aseguré. Las luces parpadearon. Oleadas de energía recorrieron la consola. Cuenta regresiva, 34 segundos. Miré las estrellas. Sin arrepentimientos, solo verdad. El martillo de Aries detonó a mitad de la transmisión. Una explosión de fusión tan brillante que eclipsó a la flota de la unidad por 40 segundos. Los sensores quedaron cegados. Cada nave se dispersó, pensando que podría ser un ataque. Cuando sus sistemas se recalibraron, no quedaba nada más que restos y silencio. Pero la señal continuó, y la verdad se extendió a colonias, a mundos fronterizos, a sistemas del antiguo Consejo aún lamiendo sus heridas. La gente escuchó, y algunos creyeron. Renick sobrevivió. También un puñado de la tripulación. Se escondieron, se dispersaron. Pero llevaron el mensaje de Al-Bat como un evangelio. Ya no era sobre rebelión. Era sobre recordar. Un año después, los niños en los sistemas exteriores susurraban historias sobre el hombre que quemó las estrellas para decir la verdad. En Marte, construyeron una estatua ilegalmente en las ruinas de la primera colonia. Sin rostro, sin nombre, solo una línea tallada en la base, no faroleó. Recordó. Y en ciertas noches, cuando el cielo está despejado y los canales están silenciosos, aún puedes escuchar la última línea que Al-Bat pronunció antes de la explosión. La verdad no necesita permiso. Han pasado 3 años desde la detonación del martillo de Aries. La galaxia no se curó, pero aprendió a respirar de nuevo. Los sistemas que firmaron la Resolución de Especies Unidas comenzaron a fracturarse, no por guerra, sino por preguntas. Preguntas que Al-Bat plantó como semillas en su última transmisión. La Tierra, ahora un titán entre las estrellas, lucha por mantener su agarre. Pero los susurros de verdad crecen más fuerte cada día. En los callejones de Tvorus, en las ruinas de Elysium Prime, en las cantinas de mundos olvidados, la gente habla.
Hablan de un general que se convirtió en testigo, de un hombre que rompió la galaxia para que pudiera sanar. Renick, ahora líder de un movimiento sin nombre, no lucha con armas. Lucha con datos, con historias, con nombres de los olvidados. Los archivos del proyecto Estabilizar, dispersados por la galaxia, se han convertido en un faro. Las colonias los leen, los estudian, los usan para construir algo nuevo. No un imperio, no una utopía, sino un mosaico. Un lugar donde ninguna especie pueda escribir las leyes de otra. Donde el silencio no sea una sentencia de muerte. En un pequeño mundo en el borde del espacio conocido, un niño, como aquel que Albat encontró en los campos de refugiados, sostiene un fragmento de metal del martillo de Aries. Lo encontró en un mercado, vendido como reliquia. No sabe quién fue Albat, pero sabe lo que significa el metal. Sabe que alguien peleó para que él pudiera mirar las estrellas sin miedo. La galaxia no está en paz. Nunca lo estará. Pero está despierta. Y mientras las estrellas brillen, la verdad de Albat seguirá ardiendo, un recordatorio de que el poder debe ganarse, no tomarse, y que la justicia no es un regalo, es una lucha. Si esta historia te hizo sentir el fuego de la verdad, si te hizo cuestionar lo que está escrito en las estrellas, comparte este relato. Suscríbete al canal de los que recuerdan, de los que no se doblegan, de los que eligen ser testigos. Porque la galaxia no cambia con silencio, cambia con voces. Únete a nosotros y que tu voz sea escuchada.